Libro de Éxodo capítulo 2. Libro de Éxodo capítulo 2. Yo sé que Dios nos va a hablar en esta mañana por medio de su palabra. Éxodo capítulo 2. Y vamos a leer varios pasajes. Vamos a estar mirando desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Amén. Dice la palabra de Dios: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseando sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe ese niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Vamos al versículo 11. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a los hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez de nosotros? ¿Piensa matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido ¿qué? Descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Vamos a ir al capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Le he puesto por título a la enseñanza del día de hoy: la presencia de Dios transforma las vidas. ¿Cómo es? La presencia de Dios transforma
las vidas. Yo quiero que le diga a alguien, a la persona que está al lado, la presencia de Dios transforma tu vida. La presencia de Dios transforma tu vida. Bueno, mis hermanos, esta escritura la mayoría la conocemos. Dice el capítulo 1, si usted mira toda la historia, dice que llegó a Egipto un nuevo faraón, y este faraón no conoció a José, no conoció todo lo que José hizo, lo que Dios hizo por medio de José en tierra de Egipto. Y dice que este faraón vio que el pueblo de Israel cada día se multiplicaba más y se hacía más fuerte. Entonces este hombre decidió empezar a esclavizar el pueblo de Egipto, colocándoles unas tareas y haciendo una cantidad de cosas. De últimas, este hombre decidió matar a todo niño que naciera en el pueblo de Israel. Y en ese momento fue cuando vino el nacimiento de Moisés, y es donde empezamos a ver la historia de un hombre llamado Moisés. Pero déjeme decirle que cuando Dios tiene un propósito con una persona, Él lo hace por encima de lo que sea. Tenga lo que tenga que hacer, Dios lo hace. Porque el faraón dio la orden a las parteras de Egipto que todo niño que fuera a nacer del pueblo de Israel debía morir, debían asesinarlo, que solo dejaran vivas las niñas. Y la palabra de Dios en el capítulo 1 dice que las parteras tuvieron temor a Dios y no siguieron esta orden. ¿Tuvieron qué? Temor a Dios y no siguieron esta orden. Después dice que nace Moisés, que era de hermoso parecer al nacer, y lo tuvieron escondido 3 meses. 3 meses tuvo Moisés, ¿qué? Escondido. Después dice que lo colocaron, hablemoslo en términos actuales, en una canasta y lo dejaron ir río abajo. Y dice que la hija de Faraón estaba en el río y lo encontró a Moisés y mandó a buscar una de las mujeres del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que lo cuidara. ¿Y a quién encontraron? A la misma mamá de Moisés. Entonces, mis hermanos, cuando Dios tiene un propósito con su vida, hermanos, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a hacer. Y cuando Dios da una orden, hasta el mismo diablo tiene que obedecer. Tiene que obedecer. Hay una historia que yo he contado varias veces, no sé si aquí ya la conté, pero me llama mucho la atención, y es que había una ancianita de mucha oración, de mucha alabanza, muy consagrada al Señor, pero enseguida en la casa de esta ancianita había una bruja, una mujer que dedicaba su vida a hacer el mal, a Satanás. Había una bruja en ese lugar. Y resulta que la ancianita todos los días oraba, intercedía, hacía una cosa, hacía otra, alababa, buscaba la palabra de Dios, y esto le era de estorbo al mal que hacía la bruja en la casa enseguida. Y resulta que un día, por cosas de la vida, la hermanita no tuvo para el diario, ese día no tuvo, pero ella se levantó feliz y se fue para el patio y se puso a alabar a Dios. Y la bruja enseguida pendiente de qué era lo que hacía la hermana. Y entonces la hermanita levantó su mano y le dijo: Señor, tú sabes que hoy no tengo para comer, Señor. Tú sabes, Señor, que mi granero amaneció vacío. Pero en medio de esta situación, Señor, yo te alabo, yo te doy toda la gloria a ti, Señor. Yo sé que tú tienes el control. Y entonces la bruja le dijo: aquí está la oportunidad de desquitarme de esta vecina. Y se fue. Y llevó dinero y fue y compró un mercado grandísimo, grandísimo. Y fue y puso el mercado en la puerta de la hermana y fue y le golpeó y salió. Y cuando la hermana va y abre la puerta y ve semejante mercado, y lo primero que hace es decirle: gloria a Dios, Señor, tú escuchaste mi oración. Y entró ese mercado y surtió el granero y surtió la nevera y se puso muy feliz y se hizo su almuerzo y se hizo su cena. Y ya por la noche, cuando ya la hermana había almorzado, había cenado, fue la vecina.
Hola vecina, buenas noches. Vecina, Dios le bendiga, ¿cómo está? No. ¿Cómo le fue con el mercado? Ay, gloria a Dios, muy bien, ya cené, ya tengo almuerzo, ya tengo mercado más o menos para un mes. Bendecida por el Señor. Pues déjeme decirle que no fue bendecida por su Señor. Ese mercado se lo hice yo. Y ese mercado fue con plata que yo me gano de tal forma. Entonces ahí vengo a demostrarle que no fue Dios el que le respondió esa oración. Y entonces la abuelita levanta la mano y le dice: ay, gloria a Dios, Señor, gracias, porque cuando tú das una orden, hasta el diablo te tiene que obedecer. Amén. Hasta el diablo te tiene que aceptar. Entonces, mi hermano, cuando Dios tiene un propósito con su vida, ese propósito se va a hacer realidad. ¿Sabe quiénes son los únicos que pueden dañar el propósito? Nosotros mismos. Si nos alejamos de la presencia de Dios, nosotros mismos. Entonces Dios tenía un propósito específico con Moisés. Dios tenía un propósito específico con Moisés, un gran propósito, y era sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y hacer que hasta hoy nosotros aprendamos de la vida de Moisés. Pero hermanos, mire que es muy fácil salirse de la voluntad de Dios. Es muy fácil desviarse del camino, hermano, y usted y yo tenemos que preocuparnos, cuidarnos todos los días por no desviarnos de la voluntad de Dios. Yo quiero que me acompañen de nuevo al capítulo 2, del versículo 11 al 15. 2 del versículo 11 al 15. Dice la palabra de Dios: en aquellos días sucedió que creció Moisés y salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, o sea, uno de sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Dice que al día siguiente vio a otros dos de su pueblo teniendo problemas y los intentó conciliar, intentó exhortarlos, y le dijeron: pero ¿qué va a hacer? Entonces nos va a matar igual que al egipcio. Y dice la palabra que tuvo que huir. Hermanos, es muy fácil desviarse ¿de qué? De la voluntad de Dios. Mire que dice la palabra que Moisés salió y vio a un egipcio maltratando a uno de los hijos de Israel, a uno del pueblo de Israel. Y dice que sintió tanta rabia que lo mató y ¿qué? Y lo enterró. Moisés en ese momento tenía una edad de 40 años y Dios tenía un propósito con él, y por eso Moisés fue criado por la hija de Faraón. Dios necesitaba que Moisés tuviera una crianza real, viviera en una casa real, tuviera ese tipo de costumbres, tuviera una educación diferente. Dios necesitaba ese prototipo de hombre para hacer todo lo que tenía que hacer. Pero Moisés llega y sale, y en un momento de rabia mata a un egipcio. La palabra de Dios no dice que Dios mandó a Moisés a matar a ese egipcio. La palabra de Dios no dice que Dios entregó a este egipcio en las manos de Moisés. Moisés no tenía necesidad de hacer eso. Dios tenía un propósito con Moisés y Dios lo cumpliría en su vida sin necesidad de él haber cometido ese asesinato. Desde ahí, desde donde Moisés estaba, Dios lo iba a usar para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero Moisés, en un momento de rabia, dice que mira para un lado, mira para el otro, dijo: aquí nadie me está viendo. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, cierto, hermanos? Miramos para un lado, miramos para el otro. Oiga, por aquí no está el pastor, por aquí no está la hermana que comunica, por aquí no está el hermano, por aquí tampoco, y nos podemos desviar fácilmente del propósito de Dios. Hermanos, usted y yo debemos ser íntegros delante de Dios en todas las áreas, sin importar dónde estemos, sin importar en qué lugar estemos, sin importar si estamos en este lugar, o en la casa, o en el bus, o en el taxi, o no esté nadie mirándonos. Usted y yo debemos ser íntegros delante de Dios, porque los ojos de Dios están las 24 horas delante de nosotros. Y mire que Moisés vio que nadie lo estaba viendo y dijo: esto está fácil. Mató al egipcio, y ¿qué hizo? Lo enterró.
Y cuando Dios ve esto en Moisés, dice, este hombre aún le falta ¿qué? Preparación. Este hombre aún se deja llevar por su ira. Este hombre aún se deja llevar por su mal carácter. Este hombre aún es iracundo. Este hombre aún, su carácter no ha sido todavía madurado para mí. Y entonces esto hace que Moisés tenga que huir de Egipto. Moisés tuvo que huir ¿de dónde? De Egipto. Entonces usted y yo, hermanos, debemos controlar nuestro carácter, controlar nuestras emociones. Gracias, hijo, Dios lo bendiga. Hermano, mire que usted y yo no podemos tomar decisiones ni demasiado alegres, ni demasiado tristes, ni en angustia, ni con ira, ni con rabia, porque ese tipo de decisiones nos pueden alejar de la voluntad de Dios. Entonces usted y yo debemos saber controlar nuestro carácter delante de Dios y delante de las personas que nos rodean. A Moisés nadie lo mandó a matar a ese egipcio. Esto no estaba dentro de los planes del Señor. Para Moisés no era el propósito de Dios que él hiciera, que él cometiera este acto. Entonces, hermanos, usted y yo debemos preocuparnos por nunca desviarnos de la voluntad de Dios. Nunca desviarnos de la voluntad de Dios. Que cuando usted y yo nos movamos, que cuando usted y yo hagamos algo, hermano, que estemos seguros que la presencia de Dios va con nosotros. No debemos, hermanos, dejar acumular errores en nuestras vidas. No debemos enterrar nuestros errores. No debemos enterrarlos. Miren que Moisés enterró a este egipcio y se fue. Y él nunca imaginó que tuviera que volver a ese lugar. Imagínense que él se fue huyendo de Faraón, pero él nunca se imaginó que tuviera que volver a ese lugar a estar de nuevo enfrente de Faraón, con una causa diferente, con un respaldo diferente. Pero él nunca se imaginó que lo que se fue huyendo, tiempo después tendría que enfrentarlo. Hermanos, los errores no son para enterrarlos. No dejemos broches abiertos en el pasado. Los errores no son ¿para qué? Para enterrarlos. Solucionemos las cosas hoy. Hoy, hermanos, solucionemos las cosas. Nosotros no podemos estar con rencillas entre hermanos, con rencillas entre familias, con rencillas entre vecinos. No, hermano, las cosas hay que solucionarlas ¿qué? Ya. Porque cuando usted y yo enterramos las cosas, eso se descompone. Y eso hiere, eso coge mal olor. No sé si ustedes recuerdan que cuando Jesús fue a ir a la tumba de Lázaro, una de sus hermanas le dijo, no, Señor, porque es de 4 días y hiere ya está descompuesto. Esto pasa cuando usted y yo dejamos cosas sin resolver, hermano. Cuando usted y yo vamos y enterramos dentro de la arena cosas que tenemos que resolver y las dejamos allá. Y resulta que cuando vamos allá más adelante, Dios nos pone a hacer un pare y a devolvernos, a solucionar eso que ya tenía que estar resuelto. Entonces, hermanos, no hagamos eso. Mantengámonos en paz todos los días. No dejemos llenar nuestro corazón de basura. La basura hay que botarla ¿qué? A diario hay que sacarla. Si sentimos que algo nos contaminó, vamos a sacarlo. Si sentimos que algo, que de pronto alguien me habló de una forma indebida y me sentí, voy a perdonar, voy a sacar eso. Voy a mantener mi corazón libre y limpio delante de Dios. Amén. Amén. Así debemos ser los hijos de Dios, hermanos. Hijo mayor de esta mesa. Gracias. Así debemos ser delante de Dios. Y debido a esto, Moisés tuvo que durar 40 años más en Madián. Tuvo que huir a un lugar que se llama ¿qué? Madián. Tal vez Madián no estaba dentro de los planes de Dios para Moisés, pero tuvo que ir 40 años a Madián. ¿Y sabe usted qué significa Madián? Madián significa pleito, contienda, juicio, rencilla. Todo esto fue necesario para moldear el carácter de Moisés, para moldear
el carácter de Moisés. Todo esto fue necesario para él. Entonces, apreciados y amados hermanos, que nosotros no tengamos que ir a Mariana, que nosotros no tengamos que ser brillados de esa manera para moldear nuestro carácter, sino que usted y yo voluntariamente le digamos: Señor, me voy a examinar, Señor, yo sé que tengo que cambiar tal cosa, yo sé que tengo que cambiar tal otra, yo sé que aún cometo tales errores, gracias Dios, que ya no debía cometer, pero Señor, yo estoy dispuesto a corregirlos. Ayúdame, Señor, te entrego mi carácter en tus manos, te entrego mi forma de ser en tus manos. Señor, tú sabes que en ocasiones el genio me puede, te lo entrego en tus manos. Tú sabes que en ocasiones, Señor, me pueden las malas palabras, las entrego en tus manos. Tú sabes, Señor, que en ocasiones soy impaciente, entrego en tus manos, Señor, y ayúdame a moldear mi carácter para ti, no a mi modo, Señor, sino al tuyo. Den un aplauso al Señor. Pero estando Moisés de 80 años, viviría el mejor momento de su vida. Un acontecimiento que partiría su vida en dos. ¿Estando de edad de qué? De 80 años. Llevaba ya 40 años lidiando con su carácter. Tal vez ¿por qué? Por un error. Duró 40 años lidiando con su carácter, lidiando con su temperamento. Hasta que un día Dios dijo: este siervo ya está listo para el propósito que yo tengo para él. Este siervo ya está ¿qué? Listo para ser usado por mí. Y a los 80 años ocurrió un acontecimiento en la vida de Moisés. Y quiero que me acompañen por un momento al capítulo 3, del verso 1 al 6. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran ¿qué? Esta gran visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ese día la historia de Moisés se partió en dos. Ese día se partió en Dios. Ese día tuvo un encuentro personal con el creador del universo. Ese día tuvo un encuentro personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la palabra de Dios que se le apareció el ángel de Jehová. Cuando en el Antiguo Testamento encontramos la palabra el ángel de Jehová, esto se refiere a una cristofanía, y es el mismo Jesús el que se presenta en esas ocasiones. Fue el mismo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor, quien se presentó a Moisés, y ese día la historia de Moisés terminó. Y así mismo su vida y mi vida se partió en dos el día que conocimos a Jesús. El día que conocimos a Jesús, nuestra vida no pudo volver a ser la misma. El día que conocimos a Jesús, nuestra historia tuvo que dar un vuelco. Nuestra vida se tuvo que partir en dos. Así como la historia de la humanidad se partió en dos con la llegada de Jesús. Y usted ve que se dice antes de Cristo y después de Cristo. Así mismo su vida y mi vida, el día que tuvimos ese encuentro con Jesús, tuvo que tener un cambio, tuvo que ser transformada, tuvo que ser diferente, tuvo que ser edificada. Y esto fue lo que pasó a los 80 años en la vida de Moisés. ¿A los cuántos años? 80 años. Diga a la persona que está al lado: nunca es tarde
para que la presencia de Dios transforme tu vida. Nunca es tarde para que la presencia de Dios transforme nuestras vidas. Nunca es tarde, hermano. También dice la palabra de Dios que había una zarza que ardía y no se consumía. Hermanos, si usted y yo hoy vamos al desierto y prendemos una zarza, eso en 2 minutos se quema. No queda absolutamente nada, hermano, nada. Pero dice la palabra de Dios que esta zarza ardía y ¿qué pasa? Y no se consumía. Y estuve investigando acerca de la zarza y dice que es un arbusto espinoso que se da en los desiertos. Y dicen los grandes teólogos de la palabra de Dios que es de las plantas más ordinarias del desierto. Que dentro de todas las plantas que se dan en el desierto es de las más ordinarias. Pero si usted y yo vamos a 1 Corintios capítulo 1 verso 28, dice que de lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió ¿quién? Dios. Dice que la zarza es de lo más ordinario que hay en el desierto, pero a Dios le plació utilizar una zarza para impactar la vida de Moisés. Y hermano, tal vez el día que Dios nos llamó, tal vez el vecino era más preparado que usted y que yo, tal vez en nuestra familia habían profesionales, tal vez dentro de nuestra sociedad había personas con don de palabra, profesionales, con mucho dinero, tal vez mejor presentados, pero hermano, a Dios le plació llamarte a ti y llamarme a mí con un propósito específico. Ese es el Dios que nosotros amamos y el Dios que nosotros amamos. Ahora, ¿por qué la zarza ardía y no se consumía? ¿Por qué esta zarza ardía y no se consumía? ¿Por qué Dios permitió que Moisés presenciara todas estas cosas? Hermanos, porque la presencia de Dios no destruye, la presencia de Dios preserva, la presencia de Dios guarda, la presencia de Dios bendice. Por eso la zarza no se consumía, porque estaba llena de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, hermano, no destruye, la presencia de Dios preserva, guarda, edifica, bendice. Y si la presencia de Dios está en su vida, si la presencia de Dios está en mi vida, hermanos, usted y yo no podemos ser igual a todos los del montón. Si la presencia de Dios está en nosotros, usted y yo tenemos que ser diferentes. Si la presencia de Dios está en nosotros, usted y yo tenemos que ser sal y luz a donde quiera que vayamos. Si la presencia de Dios está en nosotros, cuando alguien llegue a su casa, tiene que sentir algo diferente. Tiene que entrar y sentir que en su casa, que en mi casa hay algo diferente, que hay un mover diferente, que cuando usted saluda se sienta algo especial, que cuando usted habla se sienta algo diferente, que cuando usted llega el ambiente se transforma. Porque la presencia de Dios edifica, engrandece, preserva. Y dice la palabra, hermanos, que la presencia de Dios, esto que estaba aconteciendo en este lugar, cuando Moisés pasa y ve esa zarza ardiendo y que no se consume, dice que eso que llamó la atención de Moisés. Cuando él pasa por este lugar y ve que esa zarza arde y que no se consume, él dice: ¡wow! ¿Qué es esto? Esto yo nunca lo había visto. Esto es algo nuevo para mí. ¿Por qué está ocurriendo esto? Y tomó la decisión de ir, porque esto que le llamó la atención. Le llamó la atención. Después de pasar 40 años en un palacio, después de pasar 40 años moldeando su carácter, cuidando ovejas, vio algo que llamó profundamente su atención.
y nada más ni nada menos que era la presencia de Dios. La presencia de Dios. Hermanos, ¿cuántos quieren que como iglesia crezcamos? Amén. Amén, ¿cierto? ¿Cuántos quieren que como iglesia crezcamos? Amén. Hermanos, dentro de poco vamos a tener que comprar más sillas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios por eso. Hermanos, ¿qué llamó la atención de Moisés? ¿Y qué representaba la zarza ardiente? La presencia de Dios. ¿Qué cree usted que va a llamar la atención de todo el que pase? ¿Qué cree usted que va a llamar la atención de todo el que usted invite? ¿Qué cree usted que va a llamar la atención del vecino que traigamos? ¿Del familiar que traigamos? ¿Qué cree usted que va a llamar la atención de ellos? La presencia de Dios, hermano. Es la presencia de Dios la que da crecimiento. Es la presencia de Dios la que va a hacer que ellos lleguen a este lugar y digan: yo de aquí no me quiero ir. Yo de aquí no me quiero ir. Este es mi lugar. Aquí encuentro la presencia de Dios. Aquí hay algo diferente. Aquí hay algo que transforma. Aquí hay algo que edifica, hermanos. Desde este lugar Dios va a hacer sanidades y milagros. Desde este lugar Dios va a prosperar. Desde este lugar Dios va a hacer señales, hermanos, grandes prodigios, grandes maravillas. Y la presencia de Dios va a ser la que llame la atención de todo el que llegue y esa persona diga: este es mi lugar, esta es mi casa, hermano. Es la presencia de Dios. Pero, hermano, la presencia de Dios no está en ventanas. La presencia de Dios no está en paredes. La presencia de Dios no está en el vidrio, en las cabinas. Hermano, la presencia de Dios está en usted y en mí. En cada uno de nosotros está ¿qué? La presencia de Dios. Y la presencia de Dios no debemos buscarla solo el día del culto, el día del ayuno. Hermanos, es triste ver que aquí no, hermano, aquí no pasa eso, en otros lugares, que solo se vea la palabra de Dios o se escuche la palabra de Dios el día de la reunión, el día del ayuno, el día del culto, el día del grupo de vida. No, hermanos. La presencia de Dios tenemos que buscarla las 24 horas del día. Las 24 horas del día usted y yo debemos estar buscando la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Usted y yo debemos estar buscando la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios la traemos a la iglesia. ¿Quiénes? Nosotros. A veces hay una frase que es muy famosa que dice: vamos a la iglesia a buscar la presencia de Dios. No, hermano, usted viene a este lugar a traer la presencia de Dios. Amén. A traer la presencia de Dios. A que entre todos traigamos esa presencia de Dios. Eso que hicimos entre la semana, esas oraciones, ese ayuno, esa búsqueda en su palabra, eso de lo cual usted y yo nos alimentamos a diario, vamos a traerlo a este lugar. Y vamos a hacer que entre todos haya una llama tan grande en este lugar, que la presencia de Dios se manifieste de tal manera que llame la atención de muchos y que crezcamos, hermanos, delante de la presencia de Dios. La presencia de Dios, usted y yo la traemos a este lugar. Mira esta reflexión, quiero que le presten mucha atención. Dice: Moisés pasó 40 años creyendo que era algo. Moisés pasó 40 años creyendo que era algo. Den un aplauso al Señor, hermano. Hermano, cada vez que yo le pido un aplauso al Señor es porque algún hermano está dormido, ¿yo? Entonces cuando el hermano empieza a llamarme que venga, yo en vez de ir, entonces yo le pido un aplauso al Señor. Entonces cuando ustedes se despierten, díganle: Señor, ese aplauso fue conmigo. ¿Listo? Listo, mis hermanos. Dice Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien.
pasó otros 40 años aprendiendo que sin Dios no se es nadie. Y luego 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie, pero que en las manos de Dios es capaz de todo. Amén. Se lo voy a volver a leer. Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien. Pasó otros 40 años aprendiendo que sin Dios no se es nadie. Y luego 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie, pero que en las manos de Dios es capaz de todo. Amén. Amén. Hermano, usted y yo en las manos de Dios somos capaces de todo. Amén. Somos capaces de todo. Somos capaces de todo, hermano. Y quiero terminar con una escritura que está en 2 Samuel 6:11. 2 Samuel 6:11. Le quiero pedir al grupo alabanza que pase aquí a este lugar, por favor. Vamos a cantar una canción. Hermanos, 2 Samuel, capítulo 6, verso 11. 2 Samuel, capítulo 6, verso 11. ¿Ya está en la pantalla? Sí. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: y estuvo la presencia de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda ¿qué? A toda su casa. Y bendijo Jehová a toda su casa. Ahora quiero que volvamos a leer esa misma cita, pero en vez de decir Obed-Edom, usted va a colocar su nombre. Amén. Entonces en el caso mío le digo: y estuvo la presencia de Jehová en casa de Fabio. ¿Sí? Amén. Amén. Gloria a Dios. Usted de pie por un momento y se va a apoderar de esa palabra en este día. Se va a apoderar de esa palabra en ese día. Acuérdense, hermanos, que nosotros se llama la palabra con obediencia. ¿Con qué? ¿Con qué se sella la palabra? Con obediencia, hermano. Obedeciendo la palabra de Dios. Cuando usted le digan: venga al altar y deposite una ofrenda y selle esa palabra y sella la palabra con dinero, hermano, eso es mentira. La palabra de Dios se sella ¿con qué? Con obediencia, hermanos, con obediencia, con fe, creyendo que la palabra de Dios se va a hacer realidad en nuestras vidas. Entonces vamos a declarar esta palabra en el día de hoy, pero va a colocar su nombre. Amén. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Amén. Denle un aplauso al Señor. Hermano, yo les quiero pedir que por un momento en donde está usted cierre sus ojos. Cierre sus ojos y haga como dijo un día David: dígale: Señor, hoy me voy a examinar. David dijo: Señor, examíname. ¿Qué tal si usted hoy se examina, mi hermano? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo has venido a este lugar? Tal vez todos tenemos diferentes dificultades, diferentes alegrías. Si usted hoy al examinarse dice: todo en mi vida anda bien, mi salud anda bien, mi economía anda bien, mi casa anda bien, mis hijos están bien,
todo está bien en mi vida. Gloria a Dios por eso, maravilloso, y así queremos que sea. Pero si en este momento usted ha venido a este lugar con una angustia, con una preocupación, tal vez por la fuente de empleo, de ingresos, tal vez por la salud, tal vez porque nuestra familia aún no ha llegado a los pies del Señor, tal vez su preocupación sea la iglesia, yo le pido que hoy usted coloque esto en las manos del Señor y dígale: Señor, aquí estoy y quiero entregarte esa carga en tus manos, Señor. Pero hermanos, también quiero decirle algo, que la causa de esa prueba no vaya a ser que la presencia de Dios está lejos de su vida. Eso también puede pasar. Podemos venir cada 8 días a este lugar, podemos calentar una silla, podemos traer una ofrenda, pero también puede pasar que yo haya descuidado la presencia de Dios, que ya no esté esa oración diaria, que ya no esté esa meditación en su palabra, que ya no esté ese ayuno, que ya no esté esa alabanza. Eso también puede pasar. Pero hoy yo le quiero decir: has venido al mejor lugar. Y si en su vida todo está perfecto, maravilloso, le damos gloria a Dios por eso. Si estás pasando por situaciones difíciles, tú haz lo posible, que Dios hace lo imposible. Y aquí tenemos al Dios de milagros, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Pero si tú sientes que esa presencia del Señor en tu vida debe ser renovada, debe ser restaurada, debe ser edificada, si tú sientes que así como Moisés, tú hoy necesitas encontrar esa zarza ardiendo, si tú sientes que como Moisés hoy necesitas tener ese encuentro con el Señor que transforme tu vida, que vuelva y encienda esa llama en tu vida, que vuelva y encienda esa llama de oración en tu corazón, que vuelva y encienda esa búsqueda, que vuelva y encienda ese fuego del Espíritu Santo en tu vida, en tu casa, en tu familia. Aquí está la invitación para que hoy tú le digas: Señor, renuévame. Señor, renuévame, Señor. Yo ya no quiero seguir así, Señor. Tal vez esa necesidad económica está ahí para que busquemos su presencia. Tal vez ese obstáculo, así como le ocurrió a Moisés, que tuvo que ir y estar 40 años moldeando su carácter hasta que aprendió a depender de la presencia de Dios. Tal vez usted y yo también necesitemos hoy decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque he descuidado tu presencia. Perdóname, Señor, porque he bajado la guardia. Perdóname, Señor, porque he bajado la bandera, Señor. Pero hoy, Señor, vengo a ti, Señor, a pedirte, Señor, que así como la presencia de Dios bendijo la casa de Obed-Edom en todas las áreas, asimismo, Señor, tu presencia venga y bendiga mi vida, bendiga mi descendencia, bendiga mi casa, bendiga mi granero, bendiga mi vida espiritual, bendiga mi iglesia, Señor. ¿Qué tal si usted empieza a decirle ahí: Señor, necesito ser renovado, necesito que mis fuerzas sean renovadas, que mis hijos sean renovados, que mi casa sea renovada? Señor Jesús, yo ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual. Levanta tu voz y dile: renuévame, Señor Jesús. Necesitas
En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.